Bueno, queridos hermanos, eh, ahí los veo a todos, ahora sí. ¿Qué tal? Me alegra verlos tantos jóvenes, qué lindo, cómo alientan los jóvenes, cómo nos animan. La verdad que ustedes son el vaso de agua de la iglesia, refresco. Yo quería que leer un poquitito en la epístola a los Efesios. Ustedes saben que ¿cuántas cartas hay que se escribió a Éfeso? A ver, ¿cuántas cartas? ¿Cuántas? Que acá me están haciendo alguna seña por ahí. ¿Cuántas cartas? Muy bien. Dos cartas, ¿no? Ahora el domingo pasado hemos aprendido que había otra carta. Una la escribió ¿quién? La escribió Pablo, la que vamos a leer ahora. Y la otra la escribió Juan por orden del Señor Jesucristo. Ambas dirigidas por el Señor Jesucristo, por supuesto, pero uno con 8 versículos, como es en Apocalipsis, la epístola a los Efesios, allí en Apocalipsis, 8 versículos, y esta que vamos a leer ahora tiene 6 capítulos, es más larga. Pero la que vimos el domingo pasado, qué profundidad, ¿verdad? Bueno, leemos rápidamente. Dice Pablo, apóstol, capítulo 1, verso 1. De Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado, en Cristo. Y después ve el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermoso, ¿no? Justamente el hermano el domingo pasado nos comentaba que esta carta que hemos leído ahora se escribió unos 35, 40 años antes que la que escribiera Juan allí en Apocalipsis, donde le recrimina ¿eh? a los de Éfeso que habían perdido el primero principal amor. Fíjense, ¿no? Qué diferencia. Había pasado una generación o dos y qué cambio que hubo. Pero no obstante, tanto Pablo como Juan o el Señor Jesús directamente dictándole a Juan, apondera cosas de la iglesia. Acá Pablo está ponderando la fe, el amor, ¿eh? de los creyentes. Según dicen los estudiosos, el capítulo 1, verso 1, la parte donde dice a los efesios no está. No sé, pareciera, dice que los escritos más antiguos o primeros no está la palabra a los efesios, como que fue una carta dirigida a 2 o 3 iglesias de esa zona. Pero la otra iglesia que era de la Odisea, que estaba cerca, a los de Éfeso, pero no sabemos muy bien por qué acá se agregó a los de Éfeso. Pero sería digamos, sería el grupo de hermanos mayoritarios que tenían que pasarle esta carta también a otras iglesias vecinas. Así que acá Pablo está, digamos, saludando a los creyentes
¿Y cómo le llama a los creyentes? ¿Cómo le dice? Está dedicada esta carta ¿a quiénes? A los santos. Ese es el título o la forma que Dios tiene de reconocernos como santos. Nos reconoce como santos. ¿Cómo es que hemos sido santificados? No es que seamos nosotros que tengamos la calidad de ser santos, hemos sido santificados, que han sido santificados por la obra de Cristo. Así que para el Señor somos ya santos. ¿Qué es un santo? Alguien que está apartado para un fin sagrado, para un fin específico sagrado. ¿eh? En el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el inmobiliario, todo el mobiliario que había, todo que Dios había enviado para construir, estaba santificado. ¿Qué significa? Estaba apartado, dedicado a esa fin. Al propósito es para la gloria de Dios. Y nosotros hemos sido santos, santificados para la gloria de Dios. Qué maravilla, ¿eh? Qué privilegio y qué responsabilidad. Ahora, Pablo, después de hacer esta hermosa introducción, después va a tratar sobre el tema de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo al cual Dios a través de Jesucristo está revelando este nuevo cuerpo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que a través de la persona del Señor Jesucristo, por medio de los apóstoles, les revela esta maravilla que formamos nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Así como dice también en Efesios, después va a tratar en los capítulos siguientes, que Él es la cabeza de ese cuerpo. Pero al final de la epístola, Pablo siempre tiene una consideración de exhortación. Y esa exhortación viene en relación a esa posición de privilegio que debemos tenerlo siempre en cuenta, a esa que nos ha ponderado en cierta medida, por así decirlo, de esa actitud de fe, de amor, también en otros momentos de esperanza. Y al final de la epístola, Pablo siempre hace una exhortación a conservar esa posición y a través de una vida que esté acorde a esa posición. Tiene que estar de acuerdo a esa posición. Entonces, en el capítulo 5, por ejemplo, para ir haciéndolo de forma resumida, en el versículo 14, dentro de las exhortaciones que son exhortaciones amorosas, porque él primero pondera y está poniendo así en relieve la posición del creyente en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No obstante, siempre hay algo que corregir. Y si bien la carta a los Efesios era una carta en un tiempo que la escribió Pablo, una iglesia que estaba bien doctrinalmente, no obstante había que corregir cosas. Y van a ver ustedes que en todas las epístolas hay correcciones. Digo yo, ¿tenemos que corregir cosas en nuestra vida? Siempre, siempre tenemos que corregir cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos esa falencia de olvidar algunas cosas. Por eso las epístolas, la Biblia está escrita para los creyentes, para que seamos exhortados, alentados, fortalecidos, pero también para no olvidarnos. Fíjense verso 14 del capítulo 5 de Efesios. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una exhortación un poquito fuerte, pero pensemos que es la exhortación del Espíritu de Dios. Pensemos que es Dios mismo el que está exhortando, no solamente Pablo. Pablo es, por así decirlo, el emanuense, aquel que escribe lo que el Espíritu le indica. Pablo está dirigido por el Espíritu Santo y viendo cosas que hay que corregir a pesar de ese amor, de esa fe, de esa iglesia que crece en el amor, en la fe. Miren, le dice, miren que hay cosas que no tenemos que descuidar. ¿Y qué pasaba? Algunos estaban dormidos. Ay, ¿cómo dormidos? Usted sabe que la palabra dormir en la Biblia tiene dos acepciones, ¿eh? Acá dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De qué tipo de dormir se refiere? De un dormir espiritual. Acá es de dormir espiritual, ¿eh? Y si nos despertamos de ese dormir espiritual, si estamos atentos, ¿qué va a pasar? Cristo nos va a alumbrar. Cristo nos va a hacer entender. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Eso es una actitud personal. No tenemos que pedirle al Señor, Señor, haz que yo ande diligentemente, haz que no peque. No, el Señor no está diciendo, tenés que andar diligentemente, no tenés que pecar. En fin, sabemos cómo. No como necios. ¿Qué es un necio? Alguien que descuida ¿eh? lo que Dios le ha dicho, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Es una cosa, hermanos queridos, que yo veo que el tiempo en este momento de que vivimos se está desperdiciando. Vivimos atento allí al WhatsApp de los videos, de los mensajes, de los chismes, de lo que pasa en otro mundo, de lo que pasa acá. Y se nos gasta la batería del celular en todas esas cosas que son improductivas, viendo imágenes que se nos quedan en la cabecita. Y son cosas que no nos dejan crecer. Entonces, el tiempo ese tenemos que aprovecharlo meditando, leyendo. Por lo menos no ocuparlos con cosas que son nocivas. ¿Eh? Que no, en el WhatsApp también hay música cristiana, ¿eh? A mí me encanta escuchar a Ray Robles. Ah, ¿quién no van a escuchar esto? Busco la música. Y mientras trabajo o algo, busco la musiquita de Ray Robles, que ya hace 40 años que no canta, pero me encanta. Hay cosas buenas, hay que tener en cuenta también eso. Así que Pablo en estos versículos está hablando de los que durmieron en él los que duermen espiritualmente, así como en Tesalonicenses habla de los que duermen físicamente. ¿eh? A esas otras, depende del contexto. El contexto es dormir en espiritual, acá en Efesios, y en Tesalonicenses del dormir de aquellos que han partido a la presencia de Dios. No dicen muertos. Mis abuelos decían que a uno de dos de sus hijos fallecieron, uno en alta mar y otro en España, y decían, Nemías durmió tal día, Aurora durmió tal día. Está escrito en una Biblia que tengo. No decían murió, porque para ellos no era una muerte, no era una falta de existencia, era un dormir hasta que Cristo nos respira. Así que hay dos connotaciones de la palabra dormir. Ahora, muy bien. eh, el apóstol Pablo, en la mayoría de las epístolas, ¿eh? achaca a muchos cristianos abiertamente acerca de
que les reprocha, en cierta medida, por ejemplo, a los corintios, una iglesia bastante complicada y de mucho pecado, ¿eh? La culpa de ser indiferentes a la palabra de Dios. Ellos eran indiferentes a la palabra de Dios y a la causa. Ustedes saben que la indiferencia es un pecado. La indiferencia a las cosas de Dios es un pecado. Hay demasiadas oportunidades en el mundo para hacer bien, un bien a los demás, un bien a otros. No seamos indiferentes. Así que no nos podemos dar el lujo de dormir espiritualmente. Así que tengamos en cuenta, el Hijo de Dios debe estar levantado. ¿Qué significa? Debe estar atento, está diciendo Pablo acá en estas porciones, a que a esas responsabilidades espirituales, porque así como tenemos un privilegio inmenso de ser hechos hijos de Dios, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ¿eh? Somos hijos de Dios, para eso el Señor nos salvó, nos libró, ¿eh? Jesús también nos pide a nosotros que llevemos y compartamos su yugo con Él. Ustedes saben lo que es el yugo, ese tronco que se le ponía a los animales para arar, ¿no? Entonces el Señor Jesús está haciendo alusión a eso de que Él tenía un yugo y lo quiere compartir con nosotros. Por eso dice liviana y ligera es la carga para el que lleva el yugo con Él. Es el yugo del servicio. ¿Eh? Eso es una responsabilidad. Cargad mi yugo sobre vosotros. Después también el Señor Jesús habla de la cruz de cada uno, ¿eh? Cada uno tiene su cruz y tiene que seguir al Señor con su cruz. ¿Cuál será la cruz de cada uno? Una enfermedad, un hostigamiento, cuántas cosas, oposición del mundo. Esas son cruces que tenemos que llevar, que es un peso, es una carga que cada uno tendrá que proporcionarla. Pero el Señor da las fuerzas para llevarla. Así que también el Señor nos dice en su palabra, a través de Pablo en Corintios, de otra responsabilidad: apoyar la obra de Dios. ¿Eh? No solamente el servicio con Él, sino que al mismo tiempo apoyar la obra del Señor. ¿No? Todos los creyentes tenemos la misma responsabilidad de este ministerio y de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Va a decir en capítulo 4, versículo 1 de Efesios. Guardar el Espíritu en el vínculo de la paz. Y a veces se nos hace difícil, por circunstancias, pero uno debe procurarlo. Así que el creyente debe vivir vidas conforme a la voluntad de Dios y sabiendo que el Señor nos está mirando. Por eso debemos vivir como si el Señor estuviera, como si el Señor no, está el Señor observando y mirando cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras. Así que nadie puede cumplir estas responsabilidades que el Señor nos pide si estamos espiritualmente dormidos, si no velamos, si no oramos. Otra responsabilidad del cristiano es, Hebreos 10, no dejar de congregarnos. Porque, ¿qué pasa? Eso es parte también del dormir espiritual si no dejamos de congregar. Yo sé que la congregación, tenemos una hermosa congregación, pero Pablo también en el Corinto dice, no todos son así. Algunos de vosotros hacen estas cosas. Puede haber entre nosotros estas cosas. Y si hubiera alguno entre nosotros estas cosas, Pablo les dice, despiértate tú que duermes. Y ustedes ven que este versículo 14 de Efesios 5 está escrito de una manera como si fuera una poesía, porque está extraída de Isaías. Isaías era un profeta que escribía así, tipo como si fueran los salmos. El original del libro de Isaías está escrito así.
Así que él trae esa alusión del profeta Isaías, capítulo 60, para que nosotros también lo trae a relación de la iglesia. Así que, hermanos queridos, los días son malos y cada vez los días van a estar peores. Por eso tenemos que estar despiertos, despiertos, no dormirnos, para que no haya entre nosotros ese dormir espiritual, que cuando el Señor venga nos encuentre despiertos. Y cuando el Señor venga, no nos sorprendamos de su venida. Pero, uy, ya vino, y tengamos que ocuparnos de arreglar cosas, porque no va a haber tiempo. No va a haber tiempo para solucionar las cosas. El Señor va a venir en forma repentina y nos va a llevar. Así que, hermanos queridos, amados, tengamos en cuenta todo esto a la luz de la venida de Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, con otra reunión allí. Espero estar con ustedes ese día y gozarnos juntamente. Que Dios les bendiga. Gracias.